SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y tenemos una noticia de última hora. El presidente de Ucrania, Zelensky, va a comparecer por videoconferencia en el Congreso de los Diputados español el martes que viene, el martes por la tarde, a las 4 de la tarde. Guillermo Lerma, última hora. Sí, lo acaba de comunicar la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a los portavoces de los grupos parlamentarios. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha confirmado su intervención telemática ante el Pleno de la Cámara el próximo martes 5 de abril. Será a las 4 de la tarde. El gobierno ucraniano, a través de la embajada, ha solicitado que sea una intervención con el siguiente formato: una breve bienvenida por parte de la presidenta Meritxell Batet, la intervención del presidente Zelensky y unas palabras del presidente del gobierno. Lo acaba de trasladar, como decimos, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. La invitación se había trasladado hace ya unas semanas y el Congreso contará con la intervención del presidente ucraniano, como ya ha hecho en otros parlamentos de otros países de Europa. Lo ha hecho también en Estados Unidos y en Canadá. Gracias, Guillermo. Vamos a volver ahora al Congreso a escuchar el llamamiento a la unidad que ha hecho hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en uno de los momentos económicos más delicados de la historia reciente de España, con los precios absolutamente fuera de control, con el IPC en el 9,8 interanual. Mientras usted no tomaba medidas para paliar los efectos de la inflación, el descontento de los españoles ha ido en aumento y un profundo malestar social ha atravesado toda nuestra geografía. Si los ciudadanos muestran ese descontento, tienen razón. Y el Gobierno de España hará todo lo que esté en su mano para revertir las consecuencias tan dramáticas que la guerra, que la pandemia están infligiendo en nuestra sociedad. Pero a esta hora tenemos otras dos noticias que marcan la tarde de este miércoles. La primera en el Camp Nou ahora mismo. 70.000 personas están en el campo del Barça en la vuelta de cuartos de final de la Champions femenina contra el Madrid. Gana 3-2 el Barça. Allí en el Camp Nou está Santi Ovalle. Santi, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aimar. Igualdad en el césped, 3-2, pero fiesta en la grada. Aún no tenemos cifra de asistencia oficial, pero se van a superar seguro los 60.000 del Wanda Metropolitano, que es el récord de asistencia de nuestro país. El campo está muy lleno. Veremos si se acerca o incluso supera los 90.000, que serían el récord absoluto de la historia del fútbol femenino. Sea como sea, el partido ya pasa la historia. En el minuto 60, Barça 3, Madrid 2, y pendientes de si se superan las 90.000 personas, pendientes de si se supera el récord de asistencia de la historia del fútbol femenino. Y la otra noticia la tenemos en Los Ángeles. Bruce Willis se retira. Su familia ha anunciado esta tarde que el actor deja el cine por una enfermedad neurológica que le afecta al habla. Pepa Blanes, buenas tardes. Buenas tardes. El actor pone fin a su larga carrera cinematográfica, que le ha convertido en uno de los intérpretes más populares de Hollywood. El motivo es la afasia que padece, según ha comunicado su propia hija en redes sociales, una enfermedad que le impide hablar correctamente. Aquí le escuchamos en una de sus últimas intervenciones. Un late night americano había estado desaparecido de estrenos y entrevistas en los últimos meses. Bruce Willis es un emblema del cine de acción. ¿Quién no recuerda Armageddon, La jungla de cristal, Los mercenarios? Ha salido en series de televisión como Luz de Luna o Friends, con la que logró incluso un Emmy, y también en películas como títulos imprescindibles como Pulp Fiction o El sexto sentido. Hasta luego, Pepa. Adiós. Esta noche vamos a escuchar en Hora 25 a 3 personas que padecen afasia, la misma enfermedad que Bruce Willis, para que nos expliquen en primera persona en qué consiste la afasia, qué efectos tiene en el cuerpo y en el habla de quienes padecen afasia. Y nos queda el tiempo. Jordi Carbo, buenas tardes. Buenas tardes. Empieza a soplar el viento del norte. Los próximos días lo hará con fuerza en los sitios habituales, pero sobre todo nos va a traer aire frío suficiente como para que el ambiente se vuelva de pleno invierno. De momento, a esta hora, chubascos, alguna tormenta incluso en el Mediterráneo, pueden descargar con intensidad, pero en pocas horas desaparecerán. Y mañana, primeras horas, más frío que hoy, bajarán sobre todo las máximas, con chubascos especialmente durante la segunda mitad de la jornada. No serán generales, pero pueden afectar cualquier punto del país. Algunas tormentas descargando con intensidad, pero durante poco rato. Y la cota de nieve en el Cantábrico bajará ya hasta los 500 metros. Empieza Hora 25. Estoy en el paro y los precios están subiendo una barbaridad y la verdad pues no llego, tengo que pedir ayuda. Una compra de 50 se te han convertido en 70. El pan, la leche, el azúcar, lo otro, es que es todo. Cada día me levanto y pongo precio de la luz hoy. Que no llegamos al final, que antes llegábamos bien,
podíamos ahorrar un poquito y no a un teatro, pero ahora no. Es todo, pero básicamente lo que más preocupa es la comida, porque es una cosa diaria. Hay cosas que han doblado el precio. Son las voces detrás del dato tremendo de inflación. Los precios han crecido este mes de marzo un 9,8% respecto al mismo mes del año anterior, un 9,8%. Está la inflación en máximos desde 1985. Venimos de un año entero de subidas en los precios, acelerados ahora claramente por la guerra. En un 73% el alza de los precios se explica por el desbocado precio de la energía y también de los alimentos no elaborados, y todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania. El reciente acuerdo logrado en Bruselas para poner un precio de referencia al gas nos va a permitir doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida. Esto ha dicho el presidente del Gobierno hoy en el Congreso. Hablaba Sánchez de doblegar la curva. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo puede estar escalando sin parar la inflación y el coste de la vida? Jordi Fábrega. El dato publicado hoy por el INE aún no recoge toda la subida de precios de los últimos días de marzo, por lo que los expertos apuntan a que la inflación puede subir algo más aún. Funcas, por ejemplo, cree sin embargo que estamos en el techo o muy cerca de él, pero a la vez prevé que la inflación media este año se quede en el 6,8%. De todas formas, hay un factor no económico que lo determina todo: la duración de la guerra en Ucrania. Carlos Ocaña, director general de Funcas. Si el escenario fuera otro, si la duración de la guerra fuera mayor, pues el escenario cambiaría de manera importante. Carburantes, electricidad y alimentos han sido los causantes del mayor aumento mensual de precios desde 1977. Un 3% se ha encarecido la compra en marzo respecto a febrero, y la suma de todo nos deja una inflación general del 9,8%, con una subida generalizada de todos los productos, según explica el INE. Escuchábamos al presidente del Gobierno en el Congreso a las 9 de la mañana. Ha empezado la comparecencia de Sánchez. Acaba de terminar ahora mismo la sesión de control hace unos minutos, con un presidente del Gobierno pidiendo específicamente a Núñez Feijóo que dé un giro de 180 grados a la estrategia de oposición y que apoye al Gobierno en su plan anticrisis. Un decreto que el PP ha ridiculizado hoy. Cuca Gamarra lo ha llamado Plan Primavera, por contener medidas insuficientes y temporales, según el Partido Popular, que acusa a Sánchez de llevar a España al colapso. Carolina Gómez. Muy duro el PP con el Gobierno. A 2 días de coronar a Feijóo como nuevo líder, vuelve a reprochar Cuca Gamarra a Sánchez que incumpla la bajada de impuestos prometida en la conferencia de presidentes. Sí, nos gusta bajar impuestos, funciona bajar impuestos. Pero es que, señor presidente, la declaración de La Palma no me negará que la firmó usted. Todo se resuelve bajando impuestos, señorías. Y nosotros decimos en todo caso que en estos momentos de dificultades suicida. Sánchez descarta tocar el decreto y pide al nuevo PP un giro de 180 grados. En que usted sigue anclado en su no es no. No escucha, no dialoga y no cumple su palabra. Me sigo agarrando ese clavo porque usted no dice que no a la convalidación del Real Decreto Ley y por tanto espero que lo apoyen. Quien deja pocas dudas sobre su posición es Abascal. Es muy probable que una vez más nos volvamos a quedar solos, señor Sánchez, votando no contra su nuevo trágala. Nos da igual. Los socios confirman su disposición a apoyar el decreto, aunque piden que las medidas se prorroguen más allá del 30 de junio. Por cierto, el Gobierno ha incluido en ese decreto con medidas anticrisis, ha incluido una disposición que permite a las tiendas y los supermercados limitar la cantidad de artículos que puede comprar a la vez cada cliente. Lo publica hoy el Boletín Oficial del Estado, pese a que en las últimas semanas ya habíamos visto que esto pasaba con algunos productos. Ya había supermercados que habían limitado, por ejemplo, las compras de aceite de girasol. La patronal de los supermercados dice que esto les da seguridad jurídica, pero las asociaciones de consumidores critican la medida. Rubén Sánchez es el portavoz de Facua. Está autorizando una práctica prohibida desde hace casi 30 años que va a fomentar acaparamiento. En cuanto nos digan no puede usted llevarse más de X cajas de leche, los consumidores se lanzarán a comprar el máximo posible, subirán los precios en paralelo y, aprovechando la coyuntura, no lo notaremos. La crisis de los precios por la guerra ha ocupado una buena parte del pleno en el Congreso, este larguísimo pleno que se ha vivido hoy en el Congreso. La otra se la ha llevado el Sáhara. El giro del Gobierno al abrazar la propuesta de autonomía de Marruecos como la más seria y creíble. El presidente Sánchez ha defendido ese movimiento como un paso más ante un conflicto que está enquistado, ha dicho, pero nadie le ha acompañado en ese paso. Ni el PP, ni sus socios en el Gobierno, ni en el Congreso. Volvemos al Congreso. Guillermo Lerma, adelante.
Las críticas a Sánchez por el Sáhara son unánimes, pero hay matices según los grupos. El PP reprocha las formas, pero no se posiciona claramente en contra del acuerdo con Marruecos, y en esa grieta ha querido ahondar Sánchez en su respuesta a la portavoz Cuca Gamarra. ¿Está usted o no de acuerdo con el acuerdo que tenemos con el Reino de Marruecos? Quien ha dado un giro en relación al Sáhara ha sido usted. Nosotros no tenemos que explicar nada porque seguimos en el mismo sitio, y quien viene a dar explicaciones por el giro en su política es el Gobierno. Dice el presidente que lo que busca la carta enviada al rey Mohamed VI es defender los intereses de España, y ha negado Sánchez que haya un desinterés hacia el Sáhara, negando también un giro en la posición que todo el mundo ve. Se ha hablado mucho, señorías, de un giro. Más bien, yo diría, señorías, que hay que hablar de un paso más. Pero las explicaciones no han evitado el reproche de sus socios parlamentarios y también de sus socios de coalición. Y además pensamos que la nueva posición es difícil de justificar. Que ustedes con ese viraje, con ese traición, ha violentado 74 resoluciones de la ONU. Por favor, no nos trate de necios. Tanto multilateralismo en la boca y de pronto actúan unilateralmente. Socios Aimar que durante el pleno han salido a la calle a mostrar su apoyo a una manifestación del Frente Polisario. Gracias, Lerma. Hasta luego. Es el jefe de la delegación negociadora rusa que ha celebrado que el gobierno de Zelensky esté dispuesto a renunciar a la entrada en la OTAN. Son algo contradictorios los mensajes que está enviando hoy Rusia, porque antes su portavoz había afirmado que avances como tal en la negociación no hay. También el gobierno ucraniano rebaja los resultados de las últimas conversaciones y mantiene que las tropas rusas no se están retirando, como dijo ayer el Kremlin, sino que se están reorganizando, porque los ataques siguen. Pablo Morán, buenas tardes. Buenas tardes. Siguen a las afueras de Kiev y en Chernígov, las dos ciudades precisamente en las que Rusia anunció una disminución drástica que no cese de sus hostilidades. Y se recrudece la ofensiva en el Donbass. Las autoridades locales denuncian el uso de bombas de fósforo en la línea de frente. Estos ataques enfrían todavía más las pocas expectativas que había tras la reunión de ayer en Estambul, sobre las que Moscú ha lanzado hoy mensajes contradictorios. Unos, como el ministro Sergei Lavrov, ven avances, pero el portavoz del Kremlin no ve una solución cercana todavía. Todo esto hace aumentar el escepticismo de Occidente, que esta tarde verbalizaba en Madrid el primer ministro holandés Mark Rutte. La clave es que termine la hostilidad. En los acuerdos de paz, a punta de pistola, con pérdida de territorio y soberanía ucraniana, no es la forma de volver a la normalidad. Declaraciones de Rutte en un acto de la Fundación Carlos de Amberes en Madrid, en el que Pedro Sánchez ha reivindicado la unidad de Europa en la guerra de Putin. En otra conversación, Joe Biden ha prometido a Zelensky otros $500 millones de ayuda a Ucrania. Hora 25. Aimar Bretos. Es noticia de la tarde, maniobra parlamentaria del PSOE para asegurarle el futuro a Dolores Delgado. Los socialistas han presentado una enmienda a la ley concursal. Es una ley que no tiene nada que ver con la Fiscalía. Es una enmienda que lo que busca es blindarle el futuro a Dolores Delgado y asegurarle un puesto en la cúpula fiscal cuando Delgado deje de ser fiscal general del Estado. La enmienda de los socialistas marca que cuando ese cargo lo ocupe un miembro de la carrera en situación de servicios especiales, que es el caso de la exministra, que es fiscal de carrera, pero que está en situación de servicios especiales, cuando cese se convertirá en fiscal de sala del Supremo, que es uno de los mejores puestos de la carrera fiscal. Y este cambio, la treta parlamentaria, es que el PSOE mete esto como enmienda en una ley que no tiene nada que ver. Pedro Jiménez. Enmienda del PSOE a la ley concursal para poner puente de plata a Dolores Delgado cuando finalice su mandato y que pueda seguir en la cúpula de la carrera fiscal. Con la propuesta en la mano, tras su salida, pasará a ser fiscal de sala del Supremo. Los fiscales progresistas consultados apuntan a que con esta medida se blinda la autonomía del fiscal general. Sus decisiones no van a estar condicionadas. No hay que agradar al gobierno de turno para conseguir un puesto cuando acabe su mandato, porque ya sabe cuál es, dicen. Además, se cumple con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción y con una reivindicación de toda la carrera. A los conservadores les convence el fondo. Recuerdan que ya se intentó hacer con María José Segarra cuando dejó el cargo y no pudo ser, pero que luego fue a una plaza de fiscal de sala y la apoyaron todas las asociaciones. Sin embargo, recelan de las formas, vía enmienda ley concursal. PP y Vox están criticando la medida frente al gobierno, a la ministra Pilar Llop, que afirma que la ley concursal era la que tenían más a mano, más avanzada en su tramitación para este cambio. Luis Santamaría es diputado del PP, Pilar Llop, ministra.
Me parece que evidentemente es una enmienda hecha a la medida de la persona, de la fiscal general del Estado, que favor con favor se paga, que Dolores Delgado desde el principio hemos venido denunciando que es la ministra número 23. Esto no es un traje a medida, esto es una medida de fortalecimiento institucional de la Fiscalía que se enmarca dentro de las recomendaciones que hace el Grupo de Estados contra la Corrupción. Y precisamente contra Dolores Delgado y contra la Fiscalía Anticorrupción ha cargado hoy la Fiscalía Europea. Critica la Fiscalía Europea la decisión que se ha tomado aquí en España de partir en dos la causa que investiga el contrato del hermano de Ayuso y dice que es un desafío al derecho comunitario. Asegura que la decisión va contra la normativa europea. Miguel Ángel Campos. La Fiscalía Europea considera un desafío a la supremacía del derecho de la Unión, literal, la división del caso Ayuso. Dice que no se ajusta a la ley y advierte de que continuará con su investigación, lo que implica que perseguirán todos aquellos delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, lo que puede incluir, llegado el caso, algunos de los que ahora investiga Anticorrupción si los considera conexos y afectan a esos intereses europeos. Por otra parte, la SER ha accedido a documentación de la Fiscalía Europea que detalla los indicios hasta ahora inéditos que le han llevado a asumir la investigación. Ve posible fraude y malversación porque hay indicios de que la calidad de las mascarillas fue inferior a la solicitada, beneficiándose tanto el empresario como el hermano de Ayuso de los fondos europeos con los que se pagó la operación y de que el traslado de las mascarillas desde China fue abonado por Madrid con esos mismos fondos FEDER. Además, la Fiscalía Europea ya ha designado a los dos fiscales que se encargarán del caso. Se trata de Luis Miguel Jiménez Crespo y de Olga Muñoz Mota. Por lo tanto, la Fiscalía Europea ve indicios de delito, ve indicios de fraude y malversación en el contrato por el que se terminó lucrando el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Hoy le han preguntado a ella por este asunto, ella que Ayuso, que está de viaje oficial en Bruselas. Aquí se ha hecho todo conforme a derecho y ahora lo que es una guerra entre fiscalías que es ajena a la Comunidad de Madrid. Así que ahí ya nosotros hay una sensación de indefensión porque no sabes de Ayuso, que es una de las personas que en las últimas horas ha criticado al gobierno con la información falsa de que la filosofía va a desaparecer de los institutos con la aprobación del nuevo currículum de educación secundaria. Hoy el tema ha llegado incluso al Congreso, lo ha sacado el líder de Vox, Abascal. Señor Sánchez, usted combate hasta la filosofía, quizá porque no quiere que los escolares silencio, por favor. Sócrates, porque le mataron los sofistas como usted, que no tienen ningún aprecio por la verdad. Despreocúpese, usted que es una persona comprometida con la filosofía, que la ha leído tanto, los niños y niñas en nuestro país van a estudiar filosofía. Lo que le han contado es un bulo. Vamos a explicar exactamente qué va a pasar con la filosofía en secundaria, porque sí cambia la manera de impartirla en el currículo, pero no desaparece. Adela Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El maltrato a la filosofía empezó en 2013 con el PP. La Ley Wert relegó a optativas la ética de cuarto de la ESO y la historia de la filosofía de segundo de bachillerato, que hasta entonces eran obligatorias para todos los alumnos. En 2018 se acordó por unanimidad en el Congreso recuperarlas como obligatorias y hasta los populares reconocieron su error. La decepción para algunos llegó cuando en la nueva Ley de Educación, la Ley CELA, ya con el PSOE, no se recogía el compromiso de recuperar la ética en secundaria tal y como estaba antes de Wert. La nueva ley crea una asignatura de valores cívicos y éticos que no es exactamente lo mismo. Educación argumenta que la nueva materia asumirá parte de los contenidos de la antigua ética, es decir, seguirá habiendo contenidos filosóficos en secundaria, no van a desaparecer y que serán obligatorios para todos los alumnos, no como ahora, que es optativa. Recuerda además que las comunidades que tienen que aprobar sus contenidos pueden ofertar la materia de filosofía para complementarla entre sus optativas. Madrid y Cataluña ya han dicho que lo harán. El Ministerio subraya además que se ha reforzado la filosofía en bachillerato recuperando como obligatoria la historia de segundo. Así que los alumnos que cursen esta etapa acabarán cursando más filosofía que con la ley actual. El aeropuerto de Madrid-Barajas sigue cerrado debido a esas bajas masivas de controladores en los centros de control. Sin avisar, sin decir nada, no se pone nadie en las filas para decir los que tengan este vuelo que pasen que se va a cerrar. En principio el espacio aéreo de Madrid va a estar sin servicio hasta 11 años después de la huelga de controladores aéreos, que segurísimo recuerdan, la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto hoy a los 131 controladores que fueron condenados hace 2 años por un juzgado por el delito de abandono del servicio público. Tenían que pagar multas de hasta 31.500 euros. 2 de ellos recurrieron y ahora la justicia absuelve a todos los controladores aéreos. Radio Madrid, Alfonso Ojea.
El fallo judicial absuelve a los 131 controladores aéreos que abandonaron sus puestos de trabajo alegando causas de discapacidad para el ejercicio de su responsabilidad laboral. Y es en esta causa donde los magistrados madrileños señalan que no hay delito, porque solo podrían haberse analizado desde la perspectiva de una falta laboral, pero en ningún caso con el Código Penal en la mano. Es cierto que un juzgado de primera instancia, también madrileño, les condenó por paralizar los cielos, pero ahora la Audiencia Provincial revoca esa sentencia por no ser ajustada a derecho. No hubo abandono del servicio, hubo un mecanismo de presión laboral. Por eso también se exonera de la responsabilidad civil subsidiaria al ente público AENA. Esta crisis, que mandó a los controladores aéreos militares a ordenar el tráfico aéreo en España, supuso también en 2010 la primera vez que se decretaba el estado de alarma. Y también hoy hemos sabido que la policía local de Valencia ha detenido a un hombre de 83 años al que su mujer ha denunciado por haberla sometido a maltratos durante más de 50 años. Isabel Villar. Sí, 56 llevaban casados y la mujer de 77 años afirma que ha sufrido violencia durante toda la relación. Ha contado a los agentes que las agresiones físicas se produjeron durante los primeros años de matrimonio y que después llegaron las amenazas, los insultos y las humillaciones. De hecho, la mujer afirma que estas últimas noches había incluso atrancado la puerta de su habitación con muebles para que su marido no le hiciera nada. Los dos hijos de la pareja han confirmado a los agentes estos malos tratos y han contado que habían insistido a su madre a que denunciara. Ella dice que no lo había hecho hasta ahora por vergüenza. Aarón Cano es el concejal de Protección Ciudadana de Valencia. 56 años de malos tratos continuados, 56 años de un infierno que nadie debería vivir. 016 es el número de atención a las víctimas de violencia machista. Hora 25. Aimar Bretos. Salah Abdeslam, el único superviviente de los atentados terroristas de Bataclan, ha confesado hoy que no es que su cinturón de explosivos fallara o tuviera algún problema, es que él no lo activó. Lo ha admitido en el juicio por esos atentados en los que mataron a 130 personas. Él es el principal acusado y aunque en un primer momento había dicho que no iba a declarar, ha terminado reconociendo que no quiso inmolarse. París, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes, sí, ha dicho que no lo hizo por cobardía ni por miedo, sino porque no quiso, desvelando así una de las grandes incógnitas de este juicio. También ha precisado que se integró al comando 2 días antes del ataque y que antes de abandonar el chaleco en una papelera en el centro de París, le quitó las pilas y el botón de activación para que nadie, ni siquiera un niño, ha dicho, pudiera activarlo. Una versión que no coincide con la de sus cómplices, a quien Abdeslam había asegurado que aquella noche el cinturón no funcionó. Mintió, ha dicho, por vergüenza y por miedo a lo que pensaran. Una sesión polémica, y es que nada más empezar, Abdeslam se ha acogido a su derecho al silencio, generando frustración en la sala. Y es que el principal acusado ha intervenido solo para hacer esta precisión, sin responder a preguntas como, por ejemplo, en qué lugar de París pretendía inmolarse o quién fabricó el chaleco explosivo. La mirada de Xavi Vidal Folk. Los precios se disparan como nunca desde hace 4 décadas. Pasa en todas partes. ¿Por qué? Por una perversa conjunción astral. La crisis de oferta de suministros cuando la recuperación tras la pandemia, su agravación con la invasión de Ucrania, que multiplica los precios de la energía, y su traslado capilar a muchos sectores, porque la energía supone para la economía lo mismo que la sangre para el cuerpo humano. Una inflación tan alta es perversa, acarrea efectos fatales, reduce la capacidad adquisitiva de los salarios, tritura parte de los ahorros, obstaculiza el crecimiento de la economía, o sea, vivir cuesta más y todo lo que valía vale menos. ¿Qué podemos hacer contra ese tsunami? Desde los gobiernos y las instituciones europeas, activar rápidamente y si acaso mejorar los planes nacionales de respuesta como el aprobado ayer por el gobierno y prepararnos para exigir más si las cosas se empeoran. Desde la sociedad, combinar el estado de alerta reivindicativo para mitigar el impacto excesivo de los precios y procurar reaccionar con contención para no agravarlos más. El pacto de rentas, de salarios y beneficios era ya muy necesario. Ahora es urgente, inexcusable. Minuto 25 de Hora 25. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER.
la radio.